Ok, hoy vamos a hacer, antes de iniciar la enseñanza, una dinámica. Rizzi va a hacer la representación de la congregación, de nosotros como iglesia. ¿Sí? Jader va a ser la voz de Dios. Y ustedes, el resto va a ser la voz del mundo. Yo le voy a cerrar los ojos con esta bufanda y usted va a seguir las indicaciones que se le den, ¿ok? Nada. Yo creo que la enseñanza está más que clara. Señor Rizzi, ¿cómo se sintió escuchar tantos gritos a la vez? De verdad, oye, me tenían confundido, mano, caminar para allá, ven para acá, leto, tal. No me dejan hacer lo que debería hacer. Ok, la indicación era que usted debía escuchar la voz de Dios, pero escuchó todo menos la voz de Dios. Exacto, escuchar todas esas voces, pero no estaba dirigido bien. Ven para allá, ven para acá, no me concentré. Ok, gracias. Así pasa en nuestra vida. La dinámica, ¿verdad? Era con el fin de mostrar lo que nosotros vivimos diariamente. El señor Rizzi decía, no me dejaban concentrar. Y eso pasa cuando nosotros no estamos atados a la verdad. Así se llama la prédica del día de hoy. Esta enseñanza nos muestra, ¿verdad?, que nosotros debemos mantenernos atados a la verdad. La palabra dice en Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra nos enseña, ¿verdad?, que la verdad es la palabra, que la verdad es Jesús. Yo le di la indicación a él que debía escuchar o seguir la voz de Dios. Como lo dice aquí el Salmo, él tenía que concentrarse, era en la voz de Jader. Sin embargo, apenas comenzó la dinámica, él empezó a escuchar todas las voces del mundo, todo lo que representa el mundo, esos ataques, esas distracciones, esas tentaciones, todo eso, menos la voz
de Jaden, que era el que estaba representando la voz de Dios. Juan 10:27 dice: mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor, y él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen. Muchas veces nosotros nos descuidamos tanto que se nos olvida quién es el camino, se nos olvida cuál es la verdad, se nos olvida quién es el que realmente nos guía. Y sucede esto. Dios te dice, mira, tienes que caminar derecho, pero viene X o Y persona y te dice, no vale, pero ¿por qué tienes que caminar derecho? Tú puedes caminar en zigzag, de igual manera vas a llegar. Y así infinidad de cosas que van a venir a querer persuadir de la verdad, a querer desapegarte de la verdad, de eso que Dios ha implementado, ha colocado en nosotros para que sigamos su camino y podamos vencer cada uno de esos obstáculos, cada uno de esas tentaciones, esas pruebas, esas dificultades que constantemente se nos presentan en el camino. Como les dije, bueno, la prédica de hoy se llama Atados a la Verdad. El estar atado a la verdad no es una cadena que nos aprisiona, sino el ancla que nos da verdadera libertad. Muchas veces nosotros creemos que somos libres y esa libertad nos permite, ¿verdad?, hacer lo que nosotros queramos sin rendirle cuenta a nadie. Eso es lo que el mundo nos muestra, eso es lo que el mundo nos enseña. Nosotros no tenemos por qué darle explicación a nadie. Al alinear nuestra vida con los principios inalterables de Dios, es decir, con su verdad, que es la palabra, renunciamos a las ilusiones del mundo y experimentamos una paz profunda. Antes de conocer a Jesús, yo creía que lo que yo hacía era la verdad, que era lo real, que era lo normal. Pero luego de conocer a Jesús, uno empieza a experimentar nuevas cosas, empieza a conocer lo que realmente le agrada o no a Jesús, y allí entra esa balanza en nuestra vida de empezar a comparar, wow, esto yo lo hacía, pero esto no le agrada a Dios. Esto me parecía normal, pero hablando y leyendo la palabra, encontré de que eso no es normal ante los ojos de Dios. Cuando nosotros hablamos de vivir atados a la verdad, es porque hay una mentira que constantemente nos quiere atrapar, que nos quiere mantener prisioneros. Le voy a contar, ayer, después que hago la enseñanza, estoy planchándome el cabello y se me viene esta verdad, porque mi cabello original no es este, mi cabello original es chicha, pero yo hoy día estoy siendo prisionera de esta mentira, porque no me gusta cómo me veo con el cabello chicha. Entonces, constantemente tengo que estar planchándome el cabello. Y yo me veía en el espejo dándome, y yo, ¿verdad que yo estoy presa de esto? Y recordé cuando estábamos en la playa, estaba hablando con mi hija, no, ¿qué tal? Que el cabello, que las cosas. Y Alejandra, utilizada por Dios, me dijo, mamá, tú tienes que, ¿cómo fue que me dijo? Así como que aceptar tu realidad, algo así me dijo. Porque es que ese no es tu cabello, por más que tú lo alices y no sé qué, él siempre va a tender a lo original, lo real. Y yo, bueno, yo estoy viviendo una mentira con mi cabello, lo confieso. Y así pasa en muchas cosas. Nos volvemos presos de algo porque el mundo dijo que eso era normal, que eso era lo cómodo, que eso era lo que te iba a hacer sentir bien. Y yo decía, wow, tengo que trabajar más en eso, porque nosotros decimos que somos creación
perfecta de Dios. Y si Dios me creó con el cabello chicha, porque yo ahora tengo que ser presa del cabello liso. Pero bueno, eso es algo que vamos a ir procesando. Cuando como le dije, cuando se habla de que tenemos que vivir atados, la verdad es porque hay una mentira que constantemente nos quiere atrapar. El mundo nos ofrece la ilusión de la libertad sin la verdad. Suele vendernos la idea de que ser libre es hacer exactamente lo que nosotros queramos, sin darle cuenta a nadie. Pero apartarnos de la verdad solo nos vuelve esclavos de nuestros propios deseos, de nuestras propias inseguridades y de nuestros errores. Proverbios 31, del 4 al 5. No es para los reyes o lemuel beber mucho vino. Los gobernantes no deberían ansiar bebidas alcohólicas, pues si beben podrían olvidarse de la ley y no harían justicia a los oprimidos. ¿Qué nos dice el mundo? Hay que beber para pasarla bien. Hay que beber para olvidar los problemas. Si vas a una fiesta, qué aburrido si no bebes. O sea, la idea de ir a una fiesta es beber, embriagarse y de todo. Constantemente, ¿verdad?, nos están vendiendo esa mentira. Y la palabra nos enseña que no es bueno beber mucho vino. Hay personas que critican, o mejor dicho, no critican, se agarran de que, pero es que Jesús bebió, Jesús convirtió, ¿verdad?, el agua en vino. Y tú vas a decir que Jesús no se echó su traguito. Posiblemente se debió haber tomado una copa, ¿verdad? Pero aquí dice que no es bueno beber mucho. El problema no es que usted se tome una copita, se tome una cerveza. El problema es cuando usted se embriaga, porque allí viene el problema, viene la desviación, ¿verdad? Y comenzamos a hacer cosas indebidas, cosas que no le agradan a Dios. Yo le puedo hacer una lista enorme de las malas decisiones que yo tomé bajo los efectos del alcohol. Porque yo venía de esa cadena, ¿verdad?, en la que hay que beber para pasarla bien, hay que beber para olvidarse de los problemas, y resulta que al día siguiente era peor. Pasó un momento en el que bebía tanto que ya no me acordaba de muchas de las cosas que hacía el día anterior. Entonces ahora el problema era más grande, porque me puse a tomar porque estaba molesta por esto o lo otro, pero ahora no me acuerdo qué hice ayer. Entonces otro problema más, porque aparte de la molestia que tenía, entonces ahora para acordarme qué fue lo que hice, en qué momento me acosté, a qué hora. Entonces empieza la gente a comentarte, no, tú hiciste esto, no, tú hiciste aquello, y tú te quedas con la duda de si lo hiciste o no, porque no te acuerdas. Entonces, el aguardiente no es bueno en exceso. El alcohol nubla la mente y puede llevar a las injusticias y a las malas decisiones. Muchas personas, no sé acá cuántos son tomadores o cuántos bebieron, ¿verdad?, pero deben haber experimentado en algún momento personas con las que estaban tomando y de repente de un lado para otro, wow, están peleando. Ay, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Porque la palabra dice que la sidra es alborotadora y empezamos a ver fantasmas donde no hay. Si yo era celosa cuando tomaba, peor, porque entonces todas las que estaban alrededor, esta, porque uno empieza a ver fantasmas por todos lados y empiezas a pelear y empiezas a hacer cosas que después no las puedes recoger. Después que usted suelta esa palabra, usted no va a poder recoger eso. Así usted pida disculpas, eso ya queda marcado allí. Eso es como cuando usted se le quiebra una tacita y para no escucharle la cantaleta de la mamá, bueno, vamos a pegarla. Pero eso le van a quedar, ¿verdad?, esas grietas. Nunca va a quedar exactamente como era al inicio. Así pasa cuando nosotros perdemos el control por el alcohol. Otra cosa, que nos volvemos presos del licorero, nos volvemos presos del bodeguero.
El sueldo no nos alcanza porque entre semana fuimos 3 veces a la licorería, entonces el viernes tenemos que pagar la cuenta. Y después decimos, cónchale, no sé, vale, el sueldo no me alcanza. Porque estás preso del alcohol. Estás siendo preso de esa mentira que el mundo te quiere vender. Una mentira cómoda nunca superará el valor de una verdad que nos corrige. Nunca, aunque te duela la corrección, pero es una verdad que te va a bendecir, es una verdad que te va a hacer libre. Dios no nos da nada para que nosotros nos sintamos prisioneros, sino más bien Él vino a darnos libertad a través de su palabra, a través de su verdad. La verdad es una persona. Para nosotros no es solamente un concepto. Nosotros conocemos que la verdad es Jesús. Porque lo dice su palabra. Juan 14:6. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. El mundo te dice: yo creo en Dios. Con Dios todo y sin Dios nada. ¿Para qué yo voy a estar dándome golpe de pecho en una iglesia? Si Dios está en todos lados. Y allí vemos otra mentira de la cual debemos de ser libres y ayudar a otros a que sean libres. Porque Juan 14:6 es muy claro. El único que nos puede llevar al Padre es Jesús. Es su verdad. No solamente porque yo diga, yo creo en Dios y con Dios todo, ya yo llegué al cielo. Hay muchas personas que te dicen eso, con Dios todo, sin Él nada. Pero yo te digo, mira, vamos a la iglesia el domingo. Es que, entonces no es con Dios todo. Porque si tú me estás diciendo con Dios todo, usted debe ir a la iglesia. Usted debe congregarse, porque la palabra dice que no dejemos de congregarnos. Con Dios todo y sin Él nada. Bueno, mira, vamos a hacer esta evangelización, esta actividad, y mira para que haga. Y te empiezan a poner peros. Entonces, no es lo que dice el mundo de que con Dios todo y sin Él nada. Porque lo tenemos condicionado, solamente para lo que a mí me convenga. Y Dios te va a decir, no te conozco. Yo a ti no te conozco. Debemos de estar atados a la verdad significa tener una relación íntima con Él, permitiendo que su Espíritu Santo guíe nuestros pasos, nuestras decisiones y nuestro carácter. No es solamente decir, yo creo en Dios, es tener una relación con Él constante. Es dejar, ¿verdad?, como en la dinámica, que Él nos guíe, que Él sea el que nos dirija los pasos que vamos a dar y nos ayude a tener ese carácter fuerte, ¿verdad?, para determinarnos y concentrarnos en escuchar su voz y no la voz del mundo. El propósito de la verdad es liberar y transformar. Aceptar vivir atados a la verdad trae resultados hermosos y prácticos. Una de las cosas es que libera de la culpa y del pasado. Cuando nosotros conocemos la verdad, ya sabemos que todo lo que nosotros hicimos en el pasado, eso quedó atrás, porque Dios nos perdonó, porque Él nos ha hecho nuevas criaturas. Y no vamos a caer, ¿verdad?, en la trampa donde el enemigo constantemente quiere venir a recordarnos aquello que fuimos en el pasado. Jesús dijo que nos ha hecho libres a través de esa transformación que Él ha traído con su Espíritu Santo. Nos da identidad. Muchos dicen, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Están mal, porque la palabra dice que somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios cuando lo aceptamos a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Es allí donde Él nos da esa identidad de hijos. Eso es algo que también tenemos que ayudar a las personas que están allá afuera a conocer la verdad que dice la palabra, porque muchos repiten, porque lo han escuchado
por otras personas, pero no conocen esta verdad. Él nos moldea nuestro comportamiento. El miércoles el pastor hablaba de que muchas personas dicen, no estoy preparado, tengo que estar preparado para ir a una congregación, tengo que estar preparado para entrar a un discipulado, tengo que estar preparado para hacer. Y aquí nos muestra la verdad que esa transformación, esa preparación va a llegar cuando nos acercamos a la verdad, cuando nos atamos a la verdad. Porque nosotros estando allá afuera no vamos a poder nunca vamos a poder estar preparados para caminar como Jesús lo requiere. De hecho, estando acá todavía tenemos que mantenernos atados a esa verdad para seguir caminando y haciendo su voluntad. Porque humanamente nosotros siempre vamos a querer hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro confort. Y entonces esta verdad nos muestra que Jesús es el que nos va a moldear. Él es el que nos va a dar ese cambio, esa transformación que nosotros necesitamos. Vivir atados a la verdad es un desafío. Eso no es nada fácil. Muchas veces yo creí que ser cristiano era estar sin problemas, relajado. Pero resulta que es un gran desafío vivir atados a esta verdad. ¿Por qué? Porque esto requiere de valentía y carácter. Para poder, ¿verdad?, soportar todas estas tribulaciones, todas estas pruebas, toda esa presión del mundo que vimos reflejada en la dinámica. Porque van a venir constantemente. Apenas usted dice que es cristiano, todos los ojos van a estar puestos en usted. Todo va a estar allí para ver, vamos a ver cómo habla, cómo come, cómo camina. Porque el mundo cree que ser cristiano es ser perfecto, es ser una persona que no hace nada, anda por allí caminando con una aureola. Y entonces eso requiere, ¿verdad?, de valentía y carácter para poder soportar todas esas presiones. Es un desafío porque constantemente debemos de dar testimonio de integridad. Nosotros debemos de ser cristianos íntegros, no solamente ser cristianos en estas cuatro paredes. En todo lugar donde nosotros vayamos debemos de reflejar a Jesús y eso lo vamos a hacer con integridad. Es un desafío porque en muchas ocasiones tenemos que tomar decisiones incómodas. Decisiones que para el mundo parecen locura. Por ejemplo, mi mamá cumple años y tengo un evento en la iglesia. Y yo no voy a la celebración porque voy a la iglesia. Eso va a parecer lo peor, yo voy a ser la peor hija. Pero allí necesito, ¿verdad?, de valentía, de carácter para dar ese testimonio y tomar esa decisión, aunque incómoda, pero con el fin de vivir atada a la verdad, a Jesús. Es un desafío porque constantemente o todos los días tenemos que cargar nuestra cruz, cargar con esa responsabilidad que adquirimos una vez que dijimos, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Cargar esa cruz de obedecer todo lo que Dios ha establecido en tu palabra, te parezca o no te parezca. Porque has decidido ser un siervo de Dios. El tiempo con Dios hoy, buenísimo. ¿Qué decía? Que somos unos simples servidores, unos simples esclavos. O sea, usted no es nadie, así que usted obedezca a lo que la verdad está diciendo. En una oportunidad, un jefe le pidió a su empleado que maquillara unos números con el fin de obtener un beneficio financiero de parte de la empresa. Y le dijo, no va a pasar nada, todo el mundo lo hace. Tú nada más vas a modificar esos números y listo. Este empleado decidió no alterar los números, porque él estaba atado a la verdad, porque él
sabía que la verdad no se negocia. Y esto le trajo, ¿verdad? Esta decisión incómoda que tuvo que tomar, le trajo como consecuencia el desagrado de su jefe. Pero él vive en paz, vive tranquilo porque mostró su integridad aún en medio de esa situación incómoda en la que debía tomar una decisión. Hoy día esta persona está tranquila, tiene paz y mostró que la integridad es el cimiento de una vida similar a la de Cristo. El nosotros ser íntegros es mostrar que estamos atados a la verdad, que estamos atados a Jesús. No importa lo que digan los demás. La palabra dice, debemos honrar a nuestras autoridades, pero ahí es donde tenemos que conocer la verdad, porque si esa autoridad está haciendo algo en contra de la voluntad de Dios, nosotros no podemos obedecer a esa persona. Nosotros tenemos que obedecer primeramente lo que dice la verdad, lo que dice Jesús. Juan 8:31 y 32. Jesús le dijo a los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por eso, tanta insistencia, ¿verdad?, de los pastores para que nos instruyamos en su palabra. Necesitamos conocer la verdad, necesitamos caminar en la verdad, necesitamos mostrar la verdad constantemente. Estar atados a la verdad es tener bases sólidas. Nosotros podemos compartir la misma historia, podemos estar aquí, ¿verdad?, todos juntos, podemos caminar el mismo camino, tener la misma visión, pero todo va a depender de cuánta verdad estamos viviendo, cuánta verdad estamos creyendo. Estudiando, buscando ejemplos, conseguí la historia de Charles Templeton y Billy Graham, dos evangelistas que iniciaron su camino con Jesús para llevar la palabra. Charles era muy carismático, era muy brillante, muy elocuente, mucho más que Billy Graham. Él comenzó a viajar y a llevar la palabra y wow, todo el mundo lo aclamaba, todo el mundo tenía que ver con Charles porque wow, ese hombre utilizado por Dios grandemente, mira cómo habla, mira cómo hace, mira cómo predica, wow, una cosa espectacular. Pero este hombre, llevado, ¿verdad?, por su propio entendimiento, por su ego que le subió, ¿verdad?, de tanto aclamaciones y todo lo demás, él comenzó a estudiar teología, comenzó a estudiar filosofía, todas ese tipo de cosas, porque él quería entenderlo todo. Quería, wow, que encontrar lo más mínimo de Dios. Y en ese tanto estudiar, en ese tanto buscar, este hombre comenzó a dejar, ¿verdad?, a separarse de la verdad. Llegó un momento en el que se volvió agnóstico. Una persona que empezó a dudar de la existencia de Dios. Una persona que llegó a la determinación de que no hay algo que pueda mostrar completamente la existencia de Dios. Y eso lo llevó a ser un ateo. Después de haber caminado con Jesús, después de haber sido tan utilizado por Jesús, este hombre terminó siendo ateo.
La palabra nos enseña en 2 Corintios 3:6. Lo voy a leer en Reina Valera. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Mucha gente pueden entender de que, bueno, entonces no vamos a estudiar. No es que no vamos a estudiar, pero debemos estudiar atados a la verdad, bajo la dirección del Espíritu Santo, porque mucha letra, ¿verdad?, sin el Espíritu va a matar la verdad. Esto fue lo que le pasó a Charles. Él se creció tanto y dijo, nada, yo mismo soy. Y terminó siendo un ateo. Como le dije, empezaron los dos, Billy Graham y él. Hoy día recordamos a Billy Graham como ese evangelista más influyente. A pesar de que en sus inicios él no era tan famoso como Charles, pero él sí se mantuvo atado a la verdad. Él se mantuvo humilde, él se mantuvo siempre guiado por el Espíritu Santo, por la verdad. Él perseveró y pudo ser reconocido hasta hoy día como ese gran evangelista, ese hombre utilizado por Dios, ese hombre humilde que siempre se mantuvo mostrando, enseñando según la dirección del Espíritu Santo, siempre bajo la dirección de la verdad. El pastor siempre cuando habla, ¿verdad?, que él dice, bueno, cuando nosotros seamos una iglesia más grande, debemos de mantener la misma humildad que hasta hoy día tenemos. Y él ora para que Dios guarde su humildad, porque el ser tan aclamado, el ser tan famoso puede llevarlo a olvidarse de quién lo llevó hasta ese punto. Y de igual manera debemos de ser todos. Recordar que somos simples servidores. Recordar que somos instrumentos de Dios. Recordar que en todo momento la verdad siempre va a prevalecer y la verdad es Jesús. Nosotros no tenemos ningún protagonismo, como dijo Lenis, ¿verdad?, Ana, en su tiempo con Dios. Nosotros debemos de mantenernos humildes, sujetos a la palabra, atados a esa verdad. Cuando estamos atados a la verdad, el pecado no es el fin de la historia. ¿Cuántas personas han conocido que, pequé y no, ahora no voy a la iglesia? Porque es que pequé, porque es que hice lo malo. Esa persona no ha conocido la verdad. Esa persona todavía no está atado a la verdad. Tenemos el caso de Judas y Pedro. Los dos caminaron con Jesús, los dos fueron instruidos por Jesús, los dos escuchaban sus enseñanzas, los dos vieron los diversos milagros, vieron las maravillas que Jesús hizo. Pero uno, que fue Judas, ¿verdad?, demostró que no estaba atado a la verdad, a pesar de estar con Jesús, a pesar de caminar con Jesús, a pesar de estar acá en la congregación, muchos podemos estar desatados de la verdad. Hace unas semanas comenté eso, que no es solamente estar, debemos permanecer, debemos estar atados a la verdad para permanecer. Judas, ya conocen, ¿verdad?, la historia de Judas. Vendió a Jesús por unas monedas, pero luego le vino ese redarguir, le vino ese remordimiento, y él quiso como mejorar la cosa, acomodar la cosa, y dijo, no, bueno, voy a devolver el dinero, pero ya era tarde, ya no había nada que hacer, ya el mal estaba hecho, como les dije anteriormente con el alcohol, ¿verdad? Después que nosotros soltamos esas palabras feas, ahí no hay quien las recoja.
Algo así le pasó a Judas. Él quiso revertir lo que había hecho, pero ya era tarde. Y cuando se vio atrapado sin salida, su relación o su resultado más fácil fue quitarse la vida. Porque no estaba atado a la verdad. Quitó la mirada de Jesús y tomó decisiones basadas en su propio entendimiento. Y bueno, ya conocemos el resultado. En cambio, Pedro, aunque lo negó, Pedro también, ¿verdad?, hizo lo malo, él sí demostró estar atado a la verdad, porque él conocía el amor de Jesús. Él conocía que Jesús perdonaba nuestras fallas, nuestras ofensas, nuestros pecados, ¿verdad? Y tuvo un arrepentimiento genuino. Pedro demostró que conocía la verdad y la practicaba, porque muchas veces podemos conocer la palabra, pero no la practicamos. Cuando me hicieron el llamado para liderar, yo estaba en un grupo donde había personas con más conocimiento de la palabra. Yo estaba muy nueva, no estaba nada ducha en la palabra, y yo decía, yo no puedo ser líder porque es que yo no sé nada. Y estas personas me demostraron, ¿verdad?, haciendo esto, recordaba que hay una diferencia. Podemos estar en el mismo lugar, pero unos están conectados y otros no. Esa persona más adelante se vio el fruto. Conoce mucha palabra, pero no la practicaba. Y bueno, para la gloria y honra del Señor, aún estoy acá por Él, porque Él es el que me ha sostenido, Él es el que me ha mantenido. He tomado, ¿verdad?, la decisión de caminar bajo su voluntad, bajo sus mandamientos, para poder permanecer, para poder perseverar. Y aunque hago cosas indebidas, hago cosas malas, siempre vuelvo al lugar correcto, porque Él es el que nos va a ayudar, Él es el que nos va a guiar. Pedro se mantuvo en conexión siempre con la verdad, siempre con Jesús. Y después vemos, ¿verdad?, cuando Jesús resucita, ¿a quién buscó? A Pedro. Mateo 7, 24 y 27. 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Judas y Pedro son la muestra de edificar sobre la roca y edificar sobre la arena. La roca significa el que escucha y obedece, el que conoce y practica. Y eso lo lleva a la verdad, estar atados a la verdad, a la vida. La arena significa el que escucha pero no practica, el que conoce pero no acciona, no obedece según lo que se le ha enseñado. Y eso lo lleva a vivir en una mentira. Y la mentira trae la ruina, que es lo que nos muestra aquí Mateo 7, 24 al 27. Así como pasó con Charles, así como pasó con Judas, puede pasar con alguno de nosotros si no nos mantenemos atados a la verdad. No importa lo que usted haya hecho, recuerde siempre que Jesús está allí esperándolo, está allí con los brazos abiertos para mostrar esa gracia, esa misericordia que le va a traer transformación a su vida. Constantemente necesitamos estar atados a la verdad, porque constantemente fallamos, constantemente
vamos a tener tropiezos, vamos a tener pruebas, vamos a sentir presión del grupo, como la canción que está por allí. Y es allí donde nosotros tenemos que mantenernos atentos, escuchando la voz de Dios, escuchando su verdad. Cuando estamos atados a la verdad, conocemos que Jesús actúa como nuestro abogado, el cual nos llena de gracia por amor, que nos lleva a la transformación. Pedro conocía esto, él sabía que Jesús iba a abogar por él. ¿Y qué hizo? Fue a Jesús para que lo llenara de su gracia y pudiera cumplir el propósito por el cual él lo había llamado. Cuando estamos atados a la verdad, conocemos que hay restauración y propósito, como hizo con Pedro. Él lo buscó, lo perdonó y lo reafirmó. Él le dijo: sobre esta piedra se va a edificar mi iglesia. Hay personas que critican mucho el pasado de alguien que hoy día está predicando, que hoy día está sirviéndole al Señor. Y allí el Señor nos muestra su verdad. Él vino por ese tipo de personas, esas personas que eran despreciados, que eran malos, que eran no aceptados, ¿verdad?, por el mundo, por lo normal del mundo, para mostrar su gloria. Por eso es que dice que el humillado será exaltado. Dios avergüenza a ese mundo que se cree sabio en su propia prudencia, con personas como nosotros, personas imperfectas que hoy día Él las utiliza para hacer grandes cosas, grandes maravillas. Conocemos también que no significa ser perfecto o inmune a las caídas, sino que define a dónde acudes cuando fallas. Ya anteriormente les dije, podemos fallar todos los días, podemos fallar muchas veces, pero si conocemos la verdad, vamos a saber a dónde acudir. Y no vamos a creer esa mentira de Satanás: viste, lo hiciste malo, para que vas a ir para la iglesia. Mira, Dios sabe todo lo que tú haces. Cuando vea, todo el mundo se da cuenta de lo que tú hiciste, apenas entre allí. ¿No han tenido ese tipo de luchas cuando usted hizo algo indebido o dijo una mala palabra y dijo: wow, no, ahora Dios no me va a querer? ¿Para qué yo voy a seguir sirviendo? ¿Para qué yo voy a seguir haciendo si constantemente hago lo malo? Pablo mismo lo dijo: mientras más quiero hacer lo bueno, hago lo malo. Pero la diferencia va a estar en donde usted tiene sus ojos puestos. La diferencia va a estar en qué tanto conoce y practica la verdad. Judas se quedó en la oscuridad de su propio juicio, mientras que Pedro corrió hacia la luz del perdón. Hoy debemos de ser más como Pedro y abandonar esa mentira de Judas. Procurar en todo tiempo buscar esa ayuda a través de nuestro Señor Jesús, a través de su verdad, a través de su palabra. Vente, Ale. Hoy quiero mostrarles un poquito de los ataques que constantemente podemos tener en nuestro vivir diario y una herramienta para cada uno de esos ataques. Yo sé que hay muchos, pero hoy les traje, por decirlo, los más comunes que constantemente viene a nosotros para hacernos desviar de la verdad, para desatarnos de esa verdad y hacernos prisioneros de la mentira. A veces dices: esto es imposible, pero la verdad dice en Lucas 18:27, lo que es imposible para las personas es posible para Dios. No es el fin, es solamente un escenario que estás viviendo hoy día. Y Dios te dice: tranquilo, que para mí no hay nada imposible. No sé lo que pueda estar pasando, pero recuerde esta palabra: para Dios no hay nada imposible. Si estás cansado o cansada, la verdad dice
en Mateo 11, del 28 al 30, vengan a mí, que yo les voy a dar descanso. Una de las excusas que muchas veces ponemos, no fui a la iglesia porque es que estoy cansado. Esa es la mentira que el mundo quiere colocarte. Pero cuando estamos en el trabajo, ¿verdad? Todos los días tenemos que ir de lunes a viernes, así vayamos cansados o no. Entonces, ¿por qué para venir a la iglesia decimos, es que estoy cansado? Usted no deja de ir al trabajo y el siguiente día le dice al jefe, es que estaba cansado. ¿Qué le va a decir el jefe? Mijo, vaya, siga descansando en su casa. Entonces, si nosotros decimos que Dios es nuestro proveedor, que Dios es nuestro ayudador, que Dios es nuestro todo, ¿por qué ponemos excusas para ir a su casa? Para ir a cumplir su voluntad. Vamos a evangelizar. Es que estoy muy cansado porque trabajé de lunes a viernes. Usted no está viviendo en la verdad. Si dices, nadie me ama de verdad, otra mentira que el mundo nos quiere colocar. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama por encima de cualquier otra persona que pueda amarnos en el mundo. También dice que nos amemos unos a otros en Juan 13:34. No estás solo, no estás vacío. Recuerda siempre quién te amó primero, que es nuestra verdad, nuestro amado Jesús. Cuando decimos, es que no puedo seguir, la palabra dice en 2 Corintios 12:9, mi gracia es todo lo que necesita. Wow. Y Él es el que nos da esa fuerza, es el que nos llena de su gracia. Su gracia es la que nos sostiene. Su gracia es la que nos alimenta, es la que nos levanta. Adicional a eso, en Salmos 91:15 dice, yo estaré con Él en medio de las dificultades. Es decir, que la verdad siempre va a estar en todo. Cuando no sepas qué hacer, recuerda la verdad en Proverbios 3, del 5 al 6. Él dirigirá tus caminos. Y aunque muchas veces no lo veamos claro, recordemos que la verdad está allí. Y donde Él está, todo va a prevalecer. El yo no puedo, vamos a quitarlo de nuestra mente, porque Filipenses 4:13 dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si estamos atados a su verdad, todo lo vamos a poder. Cuando dices, no soy capaz, la verdad te dice en 2 Corintios 9:8, que Él puede darte lo que necesitas. Eso que tú sientes en tu corazón, ese anhelo, esa promesa que aún no es cumplida, recuerda que está allí, en la verdad, en la palabra. Reclámala, porque Él lo que ha prometido, lo cumple. Cuando sientes que no vale la pena, la verdad nos dice en Romanos 8:28 que todo coopera para nuestro bien. Muchas veces puedes sentirte que lo que estás haciendo acá es en vano, pero su verdad nos muestra que nada de lo que hacemos para Él es en vano. Cuando dices, no me puedo perdonar, Primera de Juan 1:9 dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Pedro dijo eso. Yo sé, él conocía que Jesús era fiel y justo para perdonarlo y acudió a Él. Le dije, como les dije, podemos hacer cosas malas, pero tenemos que tener claro a dónde nos vamos a dirigir. Si dices, no tengo fe, me pasa mucho. Su verdad dice en Romanos 12:3 que Dios le ha dado a cada uno una medida de fe. No necesitamos más fe, necesitamos utilizar la que tenemos, porque Dios nos ha dado esa medida de fe. Ahora Él quiere que nosotros la utilicemos, que nos mantengamos atados a Él. Tal vez la palabra hoy
no va a cambiar tu problema desde ya, pero sí, ¿verdad?, te puede ayudar a cambiar lo que crees mientras estás pasando el proceso, mientras estás teniendo esa tribulación, esa presión. Porque cuando alineamos nuestra voz con la voz de Dios, con lo que está escrito en su palabra, todo comienza a tomar otro sentido. Cuando nosotros decidimos mantenernos atados a su verdad, los resultados de la situación que estemos pasando van a ser totalmente distintos. No importa que todos estemos pasando por la misma situación, siempre va a haber un resultado distinto según la acción que nosotros tomemos, según qué tanta verdad estemos viviendo, qué tanta verdad estemos creyendo. Ahora yo les invito a que ustedes puedan cerrar sus ojos. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe y que nos ayude a mantenernos conectados, atados a su verdad. Que cada pensamiento que quiera venir a debilitarnos, nosotros podamos clamar a Él y pedirle que nos enseñe a recordar lo que ya Él dijo en su palabra, lo que ya Él escribió en su palabra, que es la verdad. Que cuando dudemos, su palabra sea más fuerte. Que cuando caigamos, su verdad sea la que nos levante. Y que nunca, nunca, nunca se nos olvide lo que Él ha dicho de cada uno de nosotros. Que eso tenga más valor, que eso tenga más peso en nuestra vida. Hoy pídele al Señor que tu oración diaria sea: Señor, prefiero el costo de la verdad que la comodidad de la mentira. Enséñame a vivir aferrado a tu verdad. Enséñame a caminar en tu verdad. Enséñame a que en todo momento, Padre, busque tu verdad en medio de cada ataque, de cada tentación, de cada duda. Yo pueda mantenerme guiado por tu verdad.